Hola a todas y todos. Bueno, hoy conversaremos y hablaremos de desiertos. De hecho, podríamos pensar que la palabra desierto hay que ir cambiándola. Porque cuando pensamos en desierto, nos imaginamos algo inerte, vacío, donde aparentemente no hay nada. Pero en realidad hay muchas cosas. La mayoría de hecho, lo que existe, la vida que existe en el desierto es invisible. Por eso, en esta presentación, trataré de hacer y demostrar la importancia de defender la vida invisible de Atacama. Siguiente. Bueno, nosotros nos encontramos justamente en el desierto de Atacama. Aquí está Antofagasta. Muchos nacimos acá, hemos crecido en esta, ya sea en la pampa, en la costa o en el altiplano. Y es desierto principalmente porque hay dos grandes barreras, que es la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes, como se aprecia aquí en esta imagen satelital. Justamente la cordillera de la costa es una barrera que evita que la nubosidad del mar, ¿cierto?, entre al continente, y por otro lado la cordillera de los Andes, estos macizos enormes de más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, también generan condiciones climáticas muy particulares que hacen que esta zona sea árida e hiperárida. Sin embargo, en el pasado, la zona del desierto era muy distinta a la que es ahora. De hecho, existían grandes lagos que con el tiempo se fueron secando, evaporando y también aislando, formando las actuales cuencas evaporíticas cerradas llamadas salares. El salar más grande que existe tanto entre Chile, Bolivia y Argentina es el salar de Uyuni, ubicado en Bolivia, y en Chile existe el salar de Atacama, que es el salar más extenso que tenemos acá en nuestro país. Siguiente. El desierto realmente es fascinante. Existen estructuras muy especiales. Cuando uno camina por la pampa y por el desierto, se encuentra con rocas. Y estas rocas pueden parecer a primera vista, ¿cierto?, no tener nada especial. Sin embargo, adentro tienen estructuras, acá como esta. Si uno la rompe, puede encontrar adentro comunidades microbianas, bacterias. Cuesta imaginarse, ¿cierto?, que esto pase aquí. De hecho, estas bacterias que están acá son de un tipo muy particular. Se llaman cianobacterias y hacen fotosíntesis. De hecho, las cianobacterias son las fotosintéticas primordiales que dieron origen a las plantas, que es cierto que conocemos bastante bien. ¿Cómo es posible que eso ocurra aquí, donde, de nuevo, aparentemente no hay nada? Bueno, justamente porque la vida en el planeta está adaptada a las más variadas condiciones ambientales. Por eso decimos que casi no hay lugar en la Tierra que no tenga vida. Todo tiene vida, incluso los ambientes hechos por el ser humano. Nosotros aquí mismo en esta sala estamos en este momento compartiendo oleadas de microorganismos entre nosotros. Cuando entramos a la sala, cuando salimos, cuando conversamos. O sea, no podemos pensar en nuestra vida, nuestro entorno, sin la presencia de la vida invisible. Entonces acá, estas bacterias realmente son fascinantes porque ocupan la radiación solar que llega acá al desierto, que por cierto es muy alta, pero la roca misma también hace que esa radiación se filtre porque es demasiado intensa, a tal punto que permite que se realice la fotosíntesis. Pero lo más acá primordial y fundamental es el agua. ¿De dónde se obtiene el agua? Bueno, lo que se ha encontrado es que esta agua proviene justamente de lo que llega, las trazas que llegan de Camanchaca, sobre todo en el amanecer y en la noche, y las sales son higroscópicas, o sea, capturan esa poca agua que existe en el aire, la ingresan, y en estos microambientes, son microgotas, ahí es posible que esto ocurra, generando un ecosistema completo dentro de una roca, donde a primera vista, para quienes quizás no conocen el desierto y su inmensidad de vida, no hay nada. Lamentablemente, la idea de que en el desierto no hay nada ha generado que también le tengamos bastante poco respeto. Es cosa de darse una vuelta por nuestro desierto y ver cómo cada vez está más intervenido. Hay más basura, por cierto. Mundialmente ha sido
infame, ¿no? La acumulación de basura textil en el desierto de Atacama, en la región de Tarapacá. También vemos cómo cada vez hay más tranques de relave distribuidos por toda nuestra región y el norte en general. Entonces pensamos muy poco en la protección del desierto, principalmente asociado a esta idea de que no hay nada. Y de lo que hay que explotarlo y hay que producir para la economía. En la parte alta del desierto, en el altiplano, sobre los 4.000 metros del nivel del mar, están las cuencas que ya mencioné, los salares. Y aquí es distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay agua superficial, hay agua en lagunas, hay agua que llega, ¿cierto?, desde los ríos o desde distintos afluentes, aguas subterráneas que nacen hacia arriba. Y acá se genera la mayor biodiversidad del norte de Chile, de forma continental. O sea, si pensamos dónde está la mayor cantidad de vida en el norte, es justamente en los salares. Y esta vida es muy diversa. De hecho, eso ha sido un resultado muy interesante de descubrir durante estas últimas décadas. Porque cuando la gente piensa nuevamente en desierto, en ambientes extremos, creen que hay muy pocos organismos y muy pocas especies que viven aquí. De partida, acá muy cerca de Antofagasta, se recibe la mayor radiación solar del planeta. Para que se hagan una idea, esta cantidad de radiación equivale a lo mismo que está afuera de la Tierra. Lo que pasa es que acá el cielo es muy transparente y hay muy pocos elementos que permitan filtrar esa radiación. Entonces, para todos quienes vivimos aquí en el norte, en realidad vivimos en condiciones extremas, bajo este sol que irradia, ¿cierto?, tanta energía, la falta de agua, la alta salinidad, las diferencias de temperatura entre el día y la noche. Entonces, todas las especies que acá habitan están altamente adaptadas a estas condiciones extremas. Y esa misma idea es muy importante para después plantearla, por ejemplo, en entender cómo funcionan estos organismos, cómo lo hacen. Y eso nos va a permitir incluso diseñar innovaciones y otro tipo de soluciones para algunas problemáticas. Por lo tanto, estos sistemas son altamente frágiles. Pequeños cambios, extracción de agua, de salmuera, hecho por el ser humano, o incluso la crisis climática, los está poniendo en serio peligro y riesgo de desaparición. Cuando yo me refiero a la importancia de la vida microbiana, cuesta mucho imaginarse de qué estamos hablando, porque justamente son organismos invisibles. Y nosotros en nuestra cabeza, en realidad, lo que es invisible, ¿cómo lo podemos, ¿cierto?, abordar? Cuando uno visita un salar, se han tenido esa oportunidad, en la superficie, mezclado con la sal, aparecen estas pequeñas áreas humectadas o lagunas con colores muy fuertes, colores rojos, a veces púrpuras, verdes, que son la manifestación clara de la existencia del microorganismo porque tienen pigmentos, justamente para hacer fotosíntesis y también protegerse de la alta radiación solar. Así como nosotros nos ponemos protector solar, bloqueador solar, también los organismos producen el propio o tienen otras adaptaciones también. Entonces, es en este ambiente donde ocurre quizá una de las partes más interesantes del funcionamiento de los salares, porque acá es donde llegan las especies a alimentarse, a anidar, a crecer, gracias a la existencia de esta base microbiana. Y esto no solamente está presente en los salares, de hecho, todo el planeta, la mayor cantidad de vida, de diversidad y de abundancia es microbiana. Las primeras formas de vida del planeta fueron bacterias. Y probablemente cuando el ser humano ya no exista, también van a quedar las bacterias. Por eso, ignorarlas, porque son invisibles, nos genera, yo creo que una falta de entendimiento tremendo en cómo funciona nuestro planeta. Incluso en las grandes discusiones que existen actualmente sobre el clima y el cambio climático, no se incorporan los microorganismos. Se habla de biodiversidad, pero justamente al ser invisible es el componente más olvidado. Los ambientes que tenemos aquí en el norte de Chile y en el desierto son muy, muy importantes porque además nos muestran cómo fue la Tierra en el pasado. Se denominan análogos de la Tierra primitiva. Por lo tanto, podemos entender los procesos evolutivos, pero también nos podemos imaginar y pensar cómo va a ser la Tierra del futuro, sobre todo bajo un escenario de crisis climática. Cuando miramos al microscopio o a la lupa, es así como se ve una muestra de agua de un salar, con distintas formas que son realmente muy, muy interesantes
que cuesta creer, ¿no? Que es que sea así. No son las típicas células redondas que uno a veces se imagina, sino que son formas muy interesantes, donde hay también distintos tamaños y, como dije recién, adaptadas a estas condiciones extremas. Es realmente un universo microbiano. De hecho, la cantidad de microorganismos que existen en el planeta supera por lejos la cantidad de estrellas que podemos ver en el universo observable. Esa es la magnitud de la vida del planeta. Por lo tanto, cuando el planeta se interviene, cuando hay intervenciones en los ecosistemas, lo que se pierde no es solamente un paisaje o un ambiente, se pierde su vida, las especies y sobre todo las especies que no vemos. Las bacterias además son muy interesantes y muy importantes. Muchas veces las personas las relacionan necesariamente con las enfermedades como algo muy malo, pero bueno, pueden ser también muy buenas, porque las bacterias, sobre todo desde ambientes extremos como el desierto y los salares, producen compuestos que se llaman bioactivos. O sea, estos compuestos, por ejemplo, estas burbujitas que tiene esta bacteria, se pueden aislar, se pueden analizar y pueden tener actividad antibiótica, anticáncer, para el tratamiento de distintas enfermedades. Por eso también el desierto y los salares son una verdadera farmacia en potencia que también está ahí esperando para ser explorada y analizada. Por eso, de nuevo, cuando perdemos estos ambientes, también perdemos los recursos genéticos que están ahí presentes y que muy poco sabemos en la actualidad. ¿Por qué todo esto es importante? Porque estamos viviendo quizás la crisis más dramática que le ha tocado a la humanidad, la crisis climática. Esta gráfica del IPCC muestra este gráfico, ¿cierto?, de cómo ha cambiado o ha aumentado las temperaturas desde la era preindustrial, o sea, antes de 1900, a la actualidad. Quienes nacimos en la década de los 80, nos tocó vivir un mundo un poquito más caliente, como 0,05 grados sobre este promedio. En cambio, quienes están naciendo en la década del 2020, ya les está tocando un mundo mucho más caliente. Y quienes van a nacer después, les va a tocar un planeta inimaginable a como nos tocó a nosotros. Hay lugares donde nosotros quizás de pequeños veraneábamos que ya no existen, que han cambiado completamente. El clima, las estaciones, como también las conocimos, ya no son iguales. Estamos en presencia de precipitaciones torrenciales, ¿cierto? De alzas de temperaturas inimaginables en algunas zonas del planeta. Y todo esto hace que es necesario y fundamental bajar las emisiones de carbono, porque ese es el principal agente que ha hecho que aumenten las temperaturas. Según los acuerdos internacionales, se espera que ojalá estas temperaturas no suban más allá del 1,5 grados a 2 grados en lo que queda de aquí al 2050. Sin embargo, no es muy auspicioso lo que está ocurriendo, ya que durante 2023 hubo 2 días en que se detectó una temperatura, esta diferencia de temperatura superior a los 2 grados. O sea, lamentablemente la inercia y la fuerza que tiene el calentamiento global es muy grande. Por eso las decisiones que hay que tomar son también muy grandes. Y ahí parece que estamos fallando. Una de las alternativas que se ha propuesto a nivel mundial está muy vinculada a las tecnologías y al uso también de la transición energética, los cambios de parar de ocupar combustibles fósiles a ocupar otras fuentes de energía. Para ese efecto se necesitan baterías que almacenen, ¿cierto?, esta energía, y el litio ahí surge como un mineral clave para la fabricación de baterías. Y justamente, así como muchos otros minerales, el litio está presente en el desierto de Atacama, en particular en los salares, en la salmuera de los salares, en el agua salada que se ha acumulado por debajo por millones de años. El desierto de Atacama es muy conocido además por su gran minería, por los depósitos que hay de cobre y otros minerales. De hecho, si uno se pone a mirar la tabla periódica, probablemente encuentre la mayoría de los elementos aquí. Y eso tiene un correlato también con la vida. Así como es diversa mineralmente, también es diversa biológicamente. Entonces, este ha sido el aumento de las piscinas de evaporación de litio que existen en el sur del Salar de Atacama en las últimas 2 décadas. Para lograr esto se ha movilizado, se extrae, ¿no? Se bombea la salmuera del fondo del salar hasta arriba, se deja que se evapora y se concentran estas sales para después obtener el litio.
Lamentablemente, esta acción está causando efectos en el salar a nivel ambiental y también lo que se espera a futuro, que se exploten más salares. Entonces, ¿cómo congeniamos? ¿Cómo podemos hacer esta conversación entre todo lo que yo les he contado, la maravilla de la vida de los salares, con esta actual explotación? De hecho, acá es donde viene algo muy importante, que es cómo estamos abordando estos temas sin conversar. La conversación, el diálogo es clave. Y para eso tenemos que también convocar a las personas distintas, diversidad. Así como las bacterias son tan diversas, también nosotros los humanos lo somos. Sin embargo, el que sea normalmente de los mismos grupos de personas que tomen las mismas decisiones, eso no nos va a llevar a nuevas ideas. Generar nuevas ideas es clave. Y para eso, lo que hacen las regiones, lo que hace también la diversidad humana, es muy importante. Porque no queremos seguir teniendo ambientes como estos. Acá, en este salar, hubo lagunas, acá había agua, habían especies, habían flamencos, habían bacterias. Lo que queda es una tubería como legado de lo que fue en el pasado y cómo se estuvo extrayendo agua por décadas. Quienes amamos el desierto no queremos que esto pase. Porque justamente este es el lugar donde hemos crecido, nos hemos desarrollado y también queremos que nuestros hijos lo hagan. Si no, ¿qué les va a quedar? ¿Para qué? ¿Para quiénes? Este es el desierto que creo que todos amamos y también añoramos cuando florece. Porque lo que florece es la diversidad. Para que existan flores en el desierto, normalmente lo asociamos con la presencia de agua, efectivamente. Pero antes que germine la semilla, hay todo un movimiento subterráneo invisible asociado a los microorganismos. Las bacterias que están depositadas en estos suelos, que resisten esta radiación solar, la falta de agua, están ahí, esperando que llegue el agua. Y cuando llegue el agua, se activan. ¿Y qué empiezan a hacer? A tomar el nitrógeno de la atmósfera, a fijarlo, a moverlo y a traspasarlo a las semillas para que puedan germinar. Y lo que nosotros vemos es esa consecuencia, esa belleza. Entonces la belleza, lo hermoso del desierto no se construye simplemente desde lo tangible, también desde lo invisible. Valorar lo que no se ve es crucial también para enfrentar estos nuevos desafíos que tenemos en el planeta. Que se preserven especies emblemáticas como el flamenco necesita necesariamente que se preserve la base de los sedimentos donde están los microorganismos. Y ese es un desafío que tenemos como país, como sociedad y como planeta. ¿Cómo damos soluciones a temáticas climáticas globales, pero sin dañar nuestros ecosistemas que por décadas han sido también intervenidos y alterados? Por lo mismo, yo los invito a todos ustedes a reflexionar que no existen soluciones únicas, tampoco las tecnologías son las que van a, entre comillas, salvar el planeta. Es justamente nuestra creatividad, nuestras ideas, la cual fundamentalmente proviene de la diversidad humana. Muchas gracias.